Muy buenas tardes, vamos a iniciar este taller. Muchas gracias a todas las personas conectadas. Les damos la bienvenida en nombre del equipo técnico de la iniciativa Empresas Integradoras al taller Mejorando el entorno laboral para personas con discapacidad. Este taller es organizado por la iniciativa Empresas Integradoras, liderada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, CEDRO, el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y ha sido diseñada de manera colectiva por las empresas, el sector empresarial y los gremios empresariales, la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas y el sector público. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a Rommel Andrade, de la empresa Dínamo Consultores, quien estará a cargo de este taller Mejora el entorno laboral para personas con discapacidad. Adelante, Rommel. Y muchas gracias a las personas conectadas. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Gracias por la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Como bien dice Manuel, soy Rommel Andrade, soy coach, consultor, facilitador también de talleres y doy charlas para la sensibilización, eh, para la equidad, la igualdad, justamente, eh, para poder conectar y relacionarnos con personas con discapacidad. Ya he dado una serie de talleres y charlas también para diferentes gobiernos regionales, para municipalidades, entidades privadas también. Entonces quisiera que esta reunión, esta charla, sea eso, sea una charla. No solamente yo hablar y hablar acerca de los derechos, deberes, qué sé yo, eh, estigmas, creencias, sino también escucharlos o leerlos. Entonces, vamos a iniciar la charla. Voy a pasar una presentación donde van a poder ver algunos, entrar en contexto sobre todo, pero sí quisiera leerlos. Yo creo que tienen la opción de poder escribir por el chat. ¿No es así, Manuel? Confírmame eso, por favor, de que todos tienen la opción. Sí los podemos leer, preguntas y respuestas pueden contestar por ahí, pueden escribir por ahí. Excelente, excelente. Entonces, por favor, anímense a poder participar, a poder intervenir, porque esto de la inclusión, eh, mm, mucho depende de nosotros. Es el 100% de asumir responsabilidad de cuánto estoy dando, de cuánto me estoy comprometiendo, cuánto estoy haciendo también para que esto se dé. Nos falta mucho por trabajar, lamentablemente, en la región, no solamente en este país. En toda Latinoamérica nos falta bastante. Tenemos un camino largo. Pero así como ahora te subes al carro y te pones el cinturón de seguridad automáticamente, ya sin estar pensando que me va a parar el policía o va a haber un accidente, etcétera, es automático. Yo creo que la inclusión y aceptar la diversidad tal como es también es un tema de costumbre. Es un tema de comprometernos y de hacerlo, sobre todo de hacerlo, de participar. Entonces voy a compartir la presentación. En la presentación también hay una serie de videos. Ustedes me avisan si es que no se ve, si es que no se escucha. Y aquí vamos a arrancar. Tenemos más o menos una hora para poder conversar acerca de la inclusión laboral para personas con discapacidad. Yo entiendo que la mayoría de personas que están aquí son personas de recursos humanos o personas que trabajan con la sensibilización en las empresas, en sus organizaciones. Entonces vamos a tratar este tema muy puntualmente. Pero primero vamos a ver qué cosa vamos a conversar, el contenido de esta charla. Vamos a ver el contexto, en dónde estamos en estos momentos parados. ¿Qué enfrentamos? ¿Cuáles son las barreras, los desafíos que enfrentamos ante este tema tan importante? Las oportunidades, ¿qué significa igualdad de oportunidades también? Y cómo ser agentes de cambio. Los que aquí seguramente trabajan en recursos humanos sabrán que ser un agente de cambio es una pieza importante en cualquier organización. Y es algo que está en boga, es algo que es una tendencia en las empresas o organizaciones hoy en día, el cambiar, el tener un mindset diferente, eh, sobre todo en la cultura organizacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En el contexto de América Latina, por ejemplo, hay un 70% de tasa de desempleo, hablando justamente de personas con discapacidad. Es un número bastante alto. En el Perú, aterrizando aquí en nuestro país, tenemos una tasa de empleo del 14%. Ahora, se estima que hay 1,5 millones aproximadamente, según INEI, en los últimos cálculos que hicieron, 1,5 millones de personas con discapacidad. Ahora, de ese 1,5 millones, más o menos el 40 y tantos por ciento, 45%, son personas mayores, que están desde los 60 años hacia arriba. El 25% aproximadamente son personas que están entre los 45 y los 59 años.
Entonces, esto nos deja un porcentaje muy limitado, muy pequeño, de personas que están en edad laboral, pero aún así la tasa de empleo es baja, es bastante baja. Y si nos vamos por la ley, que no es el caso, no vamos a hablar mucho de derecho laboral ni nada por el estilo, pero si nos vamos por la ley, las entidades públicas están obligadas a tener en su personal, entre sus colaboradores, un 5% de personas con discapacidad, y los privados, si es que tienes más de 50 empleados, 50 colaboradores, pues estás obligado a tener mínimo un 3% de personas con discapacidad, que también es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Pero ¿cuáles son las barreras? ¿Cuáles son las barreras que enfrentamos en este contexto? Estamos hablando de personas mayores que tienen cierta discapacidad, tienen eh, ciertas limitaciones para poder trabajar, pero ¿cuál crees que es la barrera? ¿Cuál crees que son las barreras en estos momentos? Quisiera leerlos en este momento, si es que se puede leerlos, para que participen, para que puedan opinar, intervenir. También aprendemos acerca de las experiencias ajenas. Entonces, si alguien quiere participar, por favor, levante la mano o simplemente escriba en el chat del seminario cuáles crees que son las barreras que atravesamos en este momento enfrentando este tema de la inclusión laboral para personas con discapacidad. Damos un poquito de tiempo para ver si escriben. Vamos a ver. La falta de adaptación de espacios físicos. Excelente, excelente. Exacto, eso lo vamos a ver ahora en este momento. Y eso tiene que ver con uniformizar los espacios para las personas también con discapacidad. Y a veces decimos, bueno, sí, tenemos una rampa, tenemos una baranda, tenemos pisos para que no se resbalen, etcétera, pero estamos hablando de personas que tienen que desempeñar una serie de trabajos dentro de un área laboral. Entonces, no solamente son espacios físicos, que bien lo dicen por ahí en el chat, sino también espacios donde la persona se pueda desarrollar con tecnología también, con herramientas para poder trabajar. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Excelente, gracias por la intervención. Entonces, lo primero, vamos a dividir esto en tres puntos. El primero son nuestras propias creencias, las creencias que nos limitan para poder conectar, relacionarnos con personas con discapacidad. Ahora, hemos crecido lamentablemente en una sociedad donde se relega o se invisibiliza a personas con discapacidad, o no las vemos o a veces no las queremos ver tampoco. O pensamos que la discapacidad es una incapacidad. Ahora te vamos a ver una serie de videos, una serie de testimonios de personas con discapacidad, y ellos mismos indican de que no tienen ninguna incapacidad. Es más, no son discapacitados, tienen una discapacidad que es muy distinta. Y esos términos son importantes para poder relacionarnos con ellos, porque justamente están solicitando, pidiendo, desean que el trato sea diferente. Pasar de ser uno más a ser uno menos. Hay un expositor español que habla justamente de este tema. Él tuvo una enfermedad que hizo que ya no podía caminar, pero la enfermedad iba paulatinamente desarrollándose en sus piernas. Entonces tuvo que usar primero muletas y luego una silla de ruedas. Pero cuando jugaba con sus amigos en los parques, jugaba fútbol, eh, las madres, los padres de otros niños veían que tenía problemas para caminar. Entonces le decían a sus hijos, no lo golpees muy fuerte, no seas tan brusco, mejor déjalo ahí al costado, mejor que no juegue. Entonces él dice en su charla, yo pasé de ser uno más del grupo, del equipo, de mis amigos, a ser uno menos. Lamentablemente, lo relegamos, a veces con una mala intención y a veces pensando que tenemos una buena intención para que no se haga daño, etcétera. Sin embargo, no nos ocupamos de, como bien decían por ahí, crear espacios para que ellos se integren. Y esto es importantísimo, la integración. Ahora, mucha gente también piensa que la discapacidad es una enfermedad. Si bien es cierto, a través de una enfermedad uno puede quedar en una silla de ruedas, no poder caminar, quedarse ciego, sordo, etcétera, pues en sí no es una enfermedad. Una discapacidad simplemente es que esa persona hace las cosas de manera diferente. Tiende a hacer las cosas no igual que tú.
pero puede hacer las cosas también, pero de una manera distinta. Mucha gente crece pensando que una persona que esté en silla de ruedas está enferma. Es más, hay una expositora muy conocida en Argentina que se llama Constanza Orbi, que cuenta ella también que se cruzó con una monja una vez en una iglesia y la monja le dijo, ojalá que te cures. Ella estaba en una silla de ruedas. Y ella pensaba, ¿curarme de qué? Yo ya estoy curada, y una silla así. Entonces, son diferentes estigmas que tenemos en la sociedad que nos impiden poder conectar con personas con discapacidad. Este es otro tema también muy sensible, habilidades especiales. Tendemos, o hay toda una ola, o está de moda, y ellos mismos lo dicen las personas que salen en las charlas. Yo les recomiendo mucho las charlas TED, que son muy, muy entretenidas y muy ilustrativas también, eh, que no les gusta que le llamen habilidades especiales o que tienen habilidades especiales. Hay un expositor argentino que es muy gracioso, sube al escenario en estas charlas TED y se pone a imitar a Superman y dice, no puedo volar. Trata de leer la mente a la gente que estaba ahí y dice, no puedo leerles la mente. Entonces yo no tengo habilidades especiales. Y eso de habilidades especiales, pues, es un término que se acuña para motivar a otras personas, etcétera, o para motivarlos a ellos también. Pero si ustedes trabajan en recursos humanos, van a enfrentarse a este reto de poder conectar con personas con discapacidad de esta generación. Son personas jóvenes, son personas que han antes, hace 20, 30 años, pues una persona de 20 años no se atrevía a buscar trabajo si es que tenía alguna discapacidad. Ahora sí, y solicitan, piden, desean que el trato sea igualitario. Entonces, habilidades especiales, lo vamos a ver en un video ahorita, no tanto. Habilidades diferentes hacen las cosas de manera distinta. Es importante el lenguaje para poder relacionarnos con él. Y hablando del lenguaje, la RAE tenía hasta hace unos 3, 4 años esta definición de lo que era una persona con discapacidad. Fíjese bien en esta frase. Disminución por un problema físico, sensorial o psíquico que incapacita total o parcialmente para el trabajo u otras tareas. Ya encontrando dos palabras, disminución e incapacidad, estamos viendo que se están tirando abajo a la persona. Una persona con discapacidad no es una persona disminuida. Una persona con discapacidad no es una persona incapaz. Es tan capaz como nosotros para hacer tareas. Tienen también competencias que son muy relevantes, solamente que hacen las cosas de una manera distinta. Pero fíjese que hasta la RAE, hasta hace unos años, hasta el 2020, 2021, te acuñaba este término, esta definición a personas con discapacidad. Entonces crecemos con eso. Si alguno ha escuchado de hablar de las creencias limitantes, pues son creencias que te limitan para poder hacer algo. Crecemos con estos conceptos que nos limitan para poder relacionarnos con personas con discapacidad, para no verlos como a cualquier persona. Quiero que vean este video, me avisan por favor si es que no se escucha. Eh, Esta chica es peruana, es Andrea Burga, es periodista, es activista, es una chica muy inteligente, muy entretenida y grafica mucho mejor lo que en este momento yo les estoy contando. Me avisan por favor si es que no se escucha o no se ve. Estos prejuicios que les he contado restringen el desarrollo de las personas con discapacidad, cuestionan nuestras capacidades y limitan nuestros derechos fundamentales. Y es paradójico porque por un lado están estos estereotipos que nos limitan, pero por otro está el estereotipo que se va por el extremo y que nos pone como superhéroes o superheroínas, superhéroes al servicio de la inspiración de otros. Todos y todas hemos compartido en algún momento imágenes de personas con discapacidad física o personas sordas realizando cosas extraordinarias. De pronto las personas con discapacidad nos convertimos en ese algo, en esa foto de un joven sin brazos y escribiendo con la boca, diciéndote que te esfuerces más porque tu vida pudo ser peor, o que si él puede, tú también puedes. Y digo que somos ese algo y esa foto a propósito, porque la verdad es que nos encanta ver a ese joven sin brazos inspirándonos, pero nos cuesta muchísimo más ver a ese mismo joven
escribiendo con la boca, pero a nuestro lado en el escritorio, siendo un compañero de trabajo. Nunca lo sacamos de esa imagen. Y esto es, como decía Stella Jones en otra charla TED, porno inspiracional. Y utiliza la palabra porno a propósito. Objetivizar a un grupo de personas para beneficio de otras. En este caso, para beneficio de las personas sin discapacidad. Porque reducirnos a una imagen no nos ha otorgado derechos y más bien nos deshumaniza y descontextualiza nuestras experiencias de vida. Muy bien. Fuerte, directa, como dicen a la vena, hablando Andrea Burga acerca de cómo le gustaría que la traten. Ella cuenta varias experiencias, escucharla, experiencias muy enriquecedoras, muy interesantes, y sobre todo te hace ver el problema que tenemos, el problema real, el problema de fondo, que es cómo vemos a las personas que tienen alguna discapacidad, como pobrecitos, como angelitos. Un expositor en TED también español decía, yo no soy sordito, yo soy sordo, no soy cieguito, soy ciego. Entonces la manera de comunicarnos es importante, porque a veces minimizamos o le quitamos valor a la persona con el lenguaje. La palabra es muy poderosa, muy, muy poderosa. Entonces, quisiera leerlos otra vez, que han tenido alguna experiencia cercana de este tipo, en donde han visto que de alguna manera a través del lenguaje, de la comunicación, se minimiza o se trastoca definiciones o no se trata bien a una persona con discapacidad. Mientras lo voy leyendo, escriban por favor. Les cuento, Andrea también contaba que estaba un día en una esquina para un cruce de pista, estaba con su bastón, ella es ciega, es una persona que no tiene visión, y de pronto vino una señora y la agarró del brazo y se le empezó a llevar, pero la señora estaba queriendo ayudar supuestamente, entre comillas, tenía supuestamente una buena intención. Sin embargo, Andrea no quería moverse, no quería cruzar. Entonces a veces pecamos de buenas personas, buena gente, que queremos ayudar a todo el mundo. eh, Sin embargo, estamos de alguna manera ofendiendo, invadiendo espacios que no nos corresponden. Hay que esperar a que nos pidan el favor, hay que esperar que nos pidan, no sé, ayuda para cruzar o si es que necesitan ayuda, porque a veces no la necesitan tampoco. Ella también contaba que cuando ella estudiaba en la universidad, iba a las reuniones o estaba en su centro de trabajo. Ella es periodista y lo primero que le preguntaban cuando se acercaban a ella era, ¿qué te pasó? Dándose cuenta de que era una persona que no tenía visión, que era ciega. Y ella dice, ¿cómo me hubiera gustado, cómo me gustaría que a mí, al momento en que me conocen, me pregunten qué estudiaste, cómo te sientes, qué tal la fiesta, qué tal la reunión, qué tal el trabajo? Pero de frente le preguntan, ¿qué te pasó? Entonces, eso de alguna manera genera una brecha entre dos personas. El presuponer de que algo malo le pasó en la vida, etcétera, o el tratarlos de angelitos, ya de por sí, porque es una persona con discapacidad, pues es un ejemplo de vida. Eso también lo dicen bastantes en la charla. Que no es así. Son personas comunes y corrientes como ustedes, como nosotros, como cualquiera, que merecen ser tratados igual también. Entonces seguimos con la presentación. El lenguaje es importantísimo. Tenemos que desterrar el tema de las etiquetas. Los apodos a veces son insultos para personas con discapacidad. Y son personas con discapacidad, no son personas discapacitadas. Ojo. Hablando del lenguaje. No son cojos, son personas que tienen una discapacidad motora, no son sorditos, no son cieguitos, etc. Eso lo aprendí cuando di una charla para personas ciegas eh, y me desasnaron literalmente porque uno se acostumbra a hablar así. Tampoco son superhéroes, son tomados como ejemplos para estos speakers, estas personas que motivan, etc. Hay muchas personas con discapacidad que les molesta bastante eso. Y tampoco no son limitados. Viven experiencias similares, tienen sueños, tienen anhelos, tienen metas. La misma Andrea contaba de que ya en la edad adulta se acercó a un centro de salud para ver alguna opción anticonceptiva. Ya estaba en una edad sexual activa. Y la enfermera le preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué quieres eso?
dándose cuenta de que era una persona que no tenía visión. Todo eso tiene que pasar. Todas esas barreras, todos esos obstáculos, el estar constantemente aclarando cosas a la gente, en algún momento llega a frustrar, en algún momento llega a molestarte tanto. Por eso es importante, y lo vamos a ver más adelante, el soporte que ustedes como recursos humanos puedan dar a estas personas en el ambiente laboral. Mentoría, coaching, psicología, etcétera. Es muy importante también su labor en ese sentido. Y lo tercero es la empatía. Ahora, ¿qué cosa es la empatía? La empatía no es tener pena por otra persona. Ojo, la pena me decían a mí que es el peor sentimiento que puede existir entre dos personas. La empatía no es tenerle pena a alguien, es ponerse en sus zapatos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo hago yo para ponerme en los zapatos de una persona que está en silla de ruedas? O que le falte una pierna, o que le falte un brazo. ¿Cómo puedo hacer yo para ponerme en los zapatos de esa persona? Es complicado. Yo ponerme en los zapatos del otro implica que yo tengo que más o menos sentir lo que la otra persona siente. Entonces, ¿realmente podemos nosotros sentir lo que otras personas sienten, hablando ya de empatía netamente? Pues les cuento que es muy difícil, yo nunca lo he visto. Yo tengo ya varios años de coach, facilitador, hago talleres de concientización y también de habilidades blandas, de gestión emocional. Y decir que yo puedo sentir lo que la otra persona siente es algo muy complicado. Yo le diría que eso no existe. Eh, yo puedo tener una mascota, ustedes también una mascota también. Mi mascota se muere, la tuya también se muere, pero yo puedo sentir distinto a lo que sienten ustedes por esa mascota, por ese perro, por ese gato, etcétera. Entonces es muy complicado. Si ustedes llegan a pensar de que sienten lo que siente la otra persona, eso no es empatía. Eso es asumir de que yo estoy adivinando lo que siente la otra persona. O es asumir de que estoy sintiendo lo que siente la otra persona. La empatía es acercarte lo más posible a saber o a entender, a comprender lo que siente esa persona. Es diferente, no es igual que sentir lo que siente la otra persona. Es comprender lo que esa persona siente, es comprender por qué hace lo que hace esa persona. Ahora, ¿la empatía es para todos? No. Es para personas justamente cercanas, con las que trabajan, familiares, amigos, etcétera. Pero aquí la empatía es importantísima. Como ven en la foto, por ejemplo, en la rampa ponen un fierro al centro, seguramente para que no entren las motocicletas o los triciclos, etcétera, pero están vulnerando los derechos de una persona que esté en silla de ruedas. En otra foto estamos viendo también que ponen un poste, no sé, una baranda ahí de fierro con un bloque de cemento de base, no deja pasar a la silla de ruedas. ¿Cuántas cosas así vemos por todo Lima, por todo el Perú, por toda Latinoamérica, si es que han viajado fuera del Perú? ¿Cuántos semáforos inteligentes hay para que una persona con alguna discapacidad pueda cruzar la pista? Y aquí los invito a una reflexión también, en su trabajo. ¿Cuántas limitaciones tienen si es que quieren uniformizar el espacio para que personas con discapacidad también puedan desenvolverse ahí? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Acá les voy a pasar un video. En Chile están muy avanzados en estos temas de concientización, hacen muchos videos. Lo que es el CONAIS allá es el CENADIS, y tienen bastante alcance a través de redes sociales, a través de YouTube, de Instagram, del Face. Y bueno, eso ayuda bastante para que las personas se enteren de cómo nos tenemos que comunicar. Acá les pongo un video que grafica mucho mejor también de lo que estoy hablando. ¿Me escuchan, por favor, si es que no se escuchan? En el día a día sabemos cómo actuar y comportarnos, pero algunas veces, al tratar con personas con discapacidad, hacemos todo mal. Buena, compadre. Oh, sorry, ¿me agacho? No, si querés me paro yo. Oh, ¿y si lo hacemos así? Ya, pues. Para saber cómo tratarlos y cómo no, quiero mostrarte algunas situaciones típicas donde muchas veces, por intentar ayudar, hacemos todo lo contrario. Las personas con discapacidad en ocasiones pueden necesitar un poco de ayuda. Sin embargo, algunas no la necesitan o simplemente no la quieren. Para no meter la pata, la regla de oro es siempre preguntar antes de ayudar.
Yo le voy a ayudar a cruzar, ¿ya? No, pero es que no lo necesito. No se preocupe, no es ninguna molestia para mí, en serio, venga. No, señor. Venga, no se preocupe. Pero amigo, vea lo que hace. De nada, de nada. Listo, calle cruzada. Es que yo no quería cruzar, yo estaba esperando a alguien. Ah, de nada. La ayuda, si es necesaria, siempre será bien recibida. Por ejemplo, si te encuentras con alguna persona con discapacidad auditiva, habla de manera clara, pronunciando bien las palabras. No exageres. Buenos días. Hola, ¿cómo puedo ayudarlo? Gracias. Te digo de mejor si cuando hablas normal. Don Toño, tiene que hablarle en señas. Ah, como la señorita de la tele. Hola, Hola. ¿necesitas algo? Uva, Ofrézcale verdura, verdura. Choclo. Lechuga, pepino, plátano. yo ayudar. Los. Ayudar. La mejor forma es hablarle a las personas con discapacidad igual como lo haces con cualquier otra. Por ejemplo, si estás con una persona con discapacidad intelectual, trátala con el respeto que se merece. No la ignores. Buen día. Hola. ¿Qué se van a servir? Mira, yo voy a querer el menú del día, por favor. Ok, ¿y para ella? Pregúntale a ella. Es que le hablo. O sea, ¿le hablo? Hija, lo que pasa es que el señor Garzón es un poco tímido y le da vergüenza preguntarte qué quieres comer. Cuéntale tú qué quieres. ¿Hay arroz con pollo? Sí, claro. Entonces, un menú del día y un arroz con pollo. Perfecto. Se los traigo enseguida. ¿Permiso? Gracias. Gracias a usted. Recuerda, la mejor forma de ayudar es siempre el respeto. No se necesita ser un experto, solo se necesita la buena voluntad de hacerlo. Comparte este video para que todos avancemos en la inclusión de las personas con discapacidad. Muy bien. Entonces, como ven los videos, y como vamos a ver en una serie de videos también más adelante, extractos de charlas muy cortitas, la manera de comunicarnos es importante. Con eso rompemos barreras. La manera en la que entendemos cómo aplicamos realmente la empatía también es importantísima. Si ser altruista, sin ser el superhéroe, como ha pasado ahorita del video, o sin creernos los superhéroes, que estamos siempre para ayudar a personas que a veces no necesitan ayuda. Y romper nuestras creencias que nos limitan es importantísimo, porque crecemos con eso. Es muy difícil sacarlas, pero no imposible. Dando el ejemplo que hice hace rato del cinturón de seguridad, ya lo hacemos automáticamente. Y a eso tenemos que llegar, a tratar a las personas de manera igual, equitativa, con respeto y que salga automáticamente. No estar pensando en qué cosa decir, qué dije mal, etcétera. Entramos al tercer tema, que es igualdad de oportunidades. Acá es un tema bien interesante porque una persona con discapacidad, a medida que va creciendo, va viendo que tiene serias limitaciones. Y no hablo de las propias, sino, por ejemplo, en el estudio, en el colegio, en las escuelas, en las universidades. Lamentablemente no están las condiciones equiparadas para que esta persona pueda desarrollarse de manera normal, como cualquier persona. Entonces ahí empiezan los problemas, porque esa persona con discapacidad se le traba mucho, se le es muy complicado el autoconocimiento. Y hablo de autoconocimiento en este punto, que estamos charlando con personas de recursos humanos, autoconocimiento que tiene que ver con las competencias y habilidades necesarias para cumplir con una función. Si hablamos de competencias y habilidades, estamos hablando del mismo idioma en este momento. Sin embargo, estas personas a veces no saben en qué son buenos. ¿Por qué? Porque no se desarrollaron bien en el colegio o en la universidad. O a veces no llegan a la universidad. Imagínense las personas que están en sitios alejados, que no están en una ciudad céntrica, una ciudad donde no hay universidad. Lamentablemente no pueden acceder a este servicio. Muchas veces, y yo lo he visto, cuando le preguntan a una persona con discapacidad qué quieres hacer, dicen lo que sea. Y se meten a hacer literalmente lo que sea. ¿Por qué? Porque no hay un apoyo en la base del crecimiento que les haya permitido poder reconocer en ellos mismos estas competencias o habilidades necesarias para desempeñarse en algo, o saber qué quieren hacer. Entonces, no hablo de una manera general, hablo de un sector que sí ha tenido esta dificultad, porque otras personas
gracias a Dios, sí han tenido la oportunidad de poder ejercer lo que les gusta, estudiar lo que les gusta. Entonces aquí, bastante acompañamiento y bastante apoyo, sobre todo también para gestionar las emociones con ellos. Lamentablemente no hay en el Perú, a través del Estado, a través de las autoridades, un apoyo 100% real, 100% comprometido. Se deben a N factores, a un montón de factores, la falta de presupuesto, muchas veces también falta de vocación, falta de voluntad, etcétera. También falta espacios de esparcimiento, de crecimiento, es lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Las escuelas, universidades, en las empresas también, lugares públicos. A cada rato vemos que las rampas, por ejemplo, no son uniformes en todo Lima. Hay rampas que están en una inclinación que es imposible bajarla en una silla de ruedas. Parece que las rampas están más hechas para las bicicletas o para las motos que para las personas que están en silla de ruedas, que para ellos están hechas las rampas. Lamentablemente, no hay uniformidad también en ese sentido. Ahora, ¿qué crees que limita a tu organización? Aquí el chat es anónimo, así que no están con nombre, ni tampoco sabemos en dónde trabajan, etc. Pueden escribir. Me gustaría, sería muy interesante y muy ilustrativo, saber qué cosa crees que limita a tu organización. Yo, por ejemplo, asesoro empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Lamentablemente no veo en muchos casos que realmente tengan infraestructura para personas con discapacidad, no tengan un plan de desarrollo para personas con discapacidad, no tengan entrevistas por competencias especialmente dirigidas a personas con discapacidad. Entonces, todo eso es una tarea de nosotros para involucrarnos realmente en poder conectar, en poder relacionarnos mejor con personas con discapacidad. Fuera de la infraestructura, fuera de la tecnología, estamos hablando del ser, de la persona. ¿Cómo te preparas tú para poder afrontar estos retos? Hablamos de sensibilización. Y aquí seguramente muchas personas saben acerca de la cultura organizacional. Melba García dice falta información. Por supuesto, falta bastante información, lo vamos a ver ahorita más adelante. No hay una cultura que nos permita conocer realmente a través de sus ojos, de los ojos de la persona con discapacidad, cuál es su día a día, cuál es su realidad, cómo se mueven durante el día. Aparte de las barreras que tienen, cuáles son sus sueños, cuáles son sus dolores, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que esperan también del resto de personas, qué es lo que esperan de la sociedad. Entonces, yo que me preparo constantemente para dar este tipo de charlas, encuentro información, pero también es bastante limitada. Nos toca también un poco salir de nuestro espacio, nuestra zona de confort, y acercarnos a espacios donde hay personas con discapacidad y escucharlos. Es importantísimo. Sensibilización, muchas gracias Melba por compartir. Sensibilización, cultura organizacional inclusiva. Ahora que hablamos de cultura organizacional, de la cultura ágil, por ejemplo, que la están aplicando mucho en diferentes organizaciones, pues es importante incluir temas que tienen que ver con personas con discapacidad. Melba dice, el temor o herramientas que te permita actuar frente a las personas con discapacidad. Exacto. Y eso habla mucho de las creencias. Me pasaba a mí, yo creo que también les puede pasar a ustedes. Ese temor que tienes de acercarte a una persona con discapacidad por miedo a decir algo inapropiado, por miedo a hacer algo inapropiado. La misma Andrea Burga cuenta en su charla que estaba en la universidad conversando con un chico y termina la conversación y el chico le dice, ok, ya, listo, se despide, le da un beso en la mejilla y le dice, nos vemos. Y Andrea se ciega. El chico regresa y le dice, perdón, perdón, discúlpame, y se desarma en disculpas, en perdóname, etc. Y Andrea pensaba, pero ¿por qué se disculpa tanto? Si es algo normal, es algo coloquial, lo dice sin pensar. No me ofende. Entonces, si es que nosotros rompemos ese mito de tengo miedo a acercarme porque voy a decir algo que es inapropiado, que no es apropiado, empezamos a tratar a las personas como tratarías a cualquier otra. Es algo que parece sencillo, pero como bien dice Melba, falta información, falta bastante información, mucha información. Y lamentablemente la información que nos llega son esos videos, entre comillas, motivacionales, en donde sale una persona que tiene alguna discapacidad y
rompe con sus metas si lo hace y por qué si lo hace tú no lo haces. Ese tipo de información es la que tenemos. Y eso, como decía Andrea en su video, lo que hace es separar, generar una brecha, invisibilizar más a estas personas, ponerlas en otro estatus, en otro nivel, cuando son personas como nosotros, son iguales, todos somos iguales. El tema es cómo los tratamos. Programas de uniformidad. Es importante no solamente la infraestructura, sino también el tema de tecnología. Desinterés, falta de conocimiento. Es lo que decía también Melba, falta de información, falta de conocimiento. Hay que dar un paso adelante, atrevernos a informarnos un poco más acerca del tema. Es importantísimo, porque nos damos cuenta que a veces nos perdemos de buenos valores dentro de la organización y no ascendemos a personas o no ponemos en la palestra o en programas para los ascensos, pensando que no va a poder, pensando que esa persona tiene una incapacidad más que alguna discapacidad. Infraestructura, ascensores, rampas, pasamanos, sensores también. Esto es importantísimo, que parece menor, parece que, no sé, es algo que todo el mundo tiene que hacer, pero no lo hace, lamentablemente. Lamentablemente no lo hace, o no lo hacemos. Ahora, ¿por qué creen ustedes cuál sería el beneficio para una organización, para una empresa, o para las empresas, contratar a personas con discapacidad? Los leo. Me gustaría que aquí también escriban. ¿Cuáles ustedes creen que serían los beneficios de contratar a una persona con discapacidad? Estamos hablando que más o menos el 60% de personas con discapacidad en el Perú tienen entre 45 y más años. El 60% es bastante. Más o menos el 20% son personas que están en edad para poder trabajar. Porque sería interesante contratarlos para ser una empresa inclusiva, dice Melba, exacto. Claro que sí. Y una empresa inclusiva no es que una empresa esté de moda, porque mucha gente piensa que es una moda, la inclusión, la cultura organizacional, pero es lo que va a subsistir al final, es lo que va a quedar al final. ¿Se dan cuenta? Es una tendencia, el ser inclusivos y el uniformizar todos los espacios. Ahora, empezando por un punto importante también, ¿para qué o por qué contratar a una persona con discapacidad? Porque todos tenemos derecho a trabajar, partiendo de ese principio, tenga o no tenga alguna discapacidad. Todos tenemos derecho a trabajar. Aportan a la comunidad. Muchas personas con discapacidad o alguna discapacidad son cabeza de familia. Entonces tú das oportunidades y generas confianza, impactas positivamente en la sociedad. Eso es innegable. En cuanto a las ayudas y subsidios, las personas con discapacidad en el Perú reciben un subsidio muy bajito. Sin embargo, si esa persona trabaja y genera su propio ingreso, su propio dinero, ese subsidio puede estar destinado también a otras fuentes, a otras personas también que lo necesiten. Promueve ambientes laborales más humanos y positivos. Eso impacta directamente a la cultura organizacional. Y por último, genera diversidad. Los que aquí conozcan acerca de la cultura organizacional, trabajo colaborativo, agilidad, etcétera, sabemos que la diversidad es importantísima porque genera nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevas maneras de ver las cosas. Resuelves mucho más rápido los problemas también, cuando tienes diversidad en los equipos. Entonces es una oportunidad tremenda para que una empresa crezca, para que una organización crezca y crezca de manera sana. Esos son los por qué. Ahora, ¿cómo generamos ese cambio? ¿Cómo nosotros podemos convertirnos en agentes reales de cambio? Aquí les paso un video. Espero que se escuche bien, si no, por favor, me avisen. Partamos de esta base. Todos sabemos y defendemos que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera, pero lo que no sabemos muchas veces es algo tan básico y simple como hablarles. Tú eres mi mejor amigo. Y que tengas capacidades diferentes jamás ha sido un problema. ¿Capacidades diferentes? Sí, po. Superman tiene capacidades diferentes. Yo tengo las mismas capacidades que tú. Ah, sí, pues sí sabía.
Para crecer como sociedad y saber cómo tratarnos, quiero compartir contigo este sencillo manual. No es correcto que me digas cojo, Yo no soy mogolita. mutilado o tullido. No me digas zurdito. Yo no soy invidente, cellita, piti o corta de vista. Ni minusválida, ni paralítica, ni postrada. Soy persona con discapacidad. Simplemente soy una persona con discapacidad física. Soy una persona zurda. Yo soy una persona ciega. Una persona con síndrome de Down. Igual prefiero que me digáis por mi nombre. O Teniente Dan, más zorrón. La clave siempre será tratarnos por lo que somos, personas. Cambiar la forma en que nos comunicamos nos transforma en una mejor sociedad. Comparte este video para que todos sepamos cómo tratarnos correctamente. Partamos de... Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo somos agentes de cambio? La primera parte nos dice que tenemos que mejorar el lenguaje, tener más información, conocer más acerca de estos temas, informarnos mejor, entender realmente lo que es la empatía y romper con esas creencias que nos limitan. Aterrizando ya más al tema de recursos humanos, empezamos por la accesibilidad y adecuaciones razonables, y hablamos directamente del entorno laboral. Como decía, no solamente físico, sino también tecnológico. Herramientas que le permitan a una persona con discapacidad poder desempeñar sus labores de manera tranquila y de manera eficiente también. Eliminación de barreras físicas y sociales. Hablamos de estigmas, de discriminación, que muchas veces discriminamos, y también generar programas de sensibilización para los colaboradores. Ahora, esto tiene que estar plasmado en las políticas de cada empresa, de cada organización. Igualdad de oportunidades también. La tarea de recursos humanos es ver, por ejemplo, quién puede ascender, quién tiene las mejores competencias, capacidades, quién es el mejor para el puesto, la mejor para el puesto. Entonces, nos toca generar y darle las mismas oportunidades de empleo, no solamente de ascenso, sino de empleo también, a personas con discapacidad, para que puedan desarrollarse profesionalmente también. Las decisiones de contratación y promoción deben basarse en habilidades y mérito, es decir, totalmente objetivos, meritocracia, evaluación por competencias, etc. Sensibilización y capacitación ayudan también a poder reconocer, abordar y eliminar estos sesgos que tenemos de manera inconsciente, esas creencias de las que hablábamos antes. Por ejemplo, hacer talleres de sensibilización que nos ayuden a comunicarnos mejor entre nosotros. En la práctica, ahí está el detalle, está la llave. Practicarlo entre nosotros, en las empresas, aprovechar esos espacios donde hay reuniones para de repente llamar a una persona experta o de repente a alguien de recursos humanos que pueda hablar al respecto del tema de sensibilización. Ahí está la información, ahí está el conocer herramientas, ahí está el conocer cómo me manejo, cómo me desenvuelvo, cómo hablo, etc. Qué cosa no hacer también y qué cosa no decir. Políticas y prácticas inclusivas. Implica revisar, adaptar las políticas y a veces cambiar también las políticas existentes en tu organización para garantizar que no haya ninguna discriminación. Ejemplo, políticas de flexibilidad laboral que se adapten a los horarios de una persona, por ejemplo, que tiene alguna discapacidad motora, que tiene que ir a una serie de terapias, etc. Así como las madres tienen estos horarios diferentes, simplemente es un horario diferente a una persona que necesita tener ese espacio, esas facilidades para poder desempeñar bien su labor. Nada más. Otra cosa, los contratos son iguales para todos. Eso sí. Sin embargo, puede haber flexibilidad en alguno tal cual. En cualquier caso puede haber alguna flexibilidad, no necesariamente con personas con discapacidad. Autoestima y confianza, fomentar el sentido de valía personal y empoderamiento. Y aquí también pueden generarse programas de mentoría que ayudan a fortalecer la confianza y desarrollar habilidades en las personas. Entonces, ya cerrando, hemos tenido poco tiempo, un poco más de una hora. Es un tema muy amplio, es un tema bastante amplio para poder conversarlo en 60, 70 minutos. Los invito a que sigan investigando, sigan leyendo, viendo videos. Les recomiendo mucho los videos de TED, de personas con discapacidad de Argentina, de Perú. Ahora Perú se está metiendo mucho también en el tema. De España, México, el mismo Estados Unidos, toda la Unión Europea.
tienen muchos videos, tienen ahí mucha información. Si bien es cierto, la información es sesgada muchas veces, es tarea de nosotros encontrar esa información pertinente que nos ayude a poder relacionarnos mejor con personas con discapacidad. Es importantísimo. Te dejo este video, quiero que lo vean por favor, y al final vamos a hacer unos breves comentarios. Cuando era chica, un día se acercó una monja. Me miró y me dijo, ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudarlo le dije, ya estoy curada. Claro, porque en todo caso, curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Y para aprender a convivir, hace falta generar contextos más flexibles, que no solo pasan por construir una rampa y no taparla, sino por crear entornos en donde la persona con discapacidad pueda ser y hacer a su modo sin tener que parecerse a nadie para recibir el premio de ser incluido. Lo que hace falta hacer es simple. Hacer más fácil lo que ya es difícil. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas. No tenemos capacidades diferentes. Capacidades diferentes tienen un balde y un vaso. Somos personas con discapacidad. Personas. Muchas gracias. Muy bien. De una manera directa, Constanza nos invita a reflexionar también acerca de cómo comunicarnos con personas con discapacidad, cómo llamarlos, cómo no llamarlos, cómo no tratarlos también. Es importante el lenguaje. Y cierra diciendo, somos personas. Como tú, como yo, somos iguales. No me trates diferente. Quisiera leerlos. Por aquí te están escribiendo que debe haber más diversidad de ideas y potencial de innovar, que era uno de los beneficios de contratar a una persona con discapacidad. Y quisiera leerlos para poder cerrar. Si tienen una pregunta, algún comentario, alguna experiencia, los leo. Este tema es muy, muy apasionante, interesante, porque a medida que uno se va adentrando en este tipo de temas, va descubriendo realmente a veces cuán equivocados estamos en nuestras creencias, qué tan mal lo hemos hecho también antes, qué tan mal nos hemos relacionado, qué tan mal hemos hablado, o nos hemos expresado, y qué tanto bien nos haría un cambio. Un cambio que puede impactar directamente no solo en las organizaciones, que estamos hablando ahora de empresas, de recursos humanos, sino en el día a día, en la sociedad, que haría la sociedad más justa, la sociedad mucho mejor, mucho más respirable. Bueno, debemos ser más humanos, dice Melba. Claro que sí, más humanos, menos condescendientes, menos superhéroes, como hemos visto en algunos videos. Y sí, más humanos.
y tratarlos también de una manera igual. Ha sido un gusto estar aquí. Hemos tenido solamente una hora para poder conversar. Espero que se puedan conectar a las siguientes charlas de sensibilización. Estos temas son apasionantes, son interesantes. Los invito a que sigan investigando, sigan buscando información, sigan leyendo acerca de estos temas. Y no me quiero ir sin antes mencionar y agradecer a la Fundación Panamericana para el Desarrollo, a la CONFIEP y a CEDRO a través de empresas integradoras y a ACNUR también por el apoyo que están generando con estos talleres, con estas charlas de sensibilización que son tan importantes, sobre todo para personas que están en puestos claves en las empresas, en las organizaciones. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. ¿Sí? Muchas gracias, Rommel, por tu participación. Muchas gracias a todas las personas conectadas. Nuevamente, mil disculpas por la demora en ingresar hoy día a la actividad. Como bien dijo Rommel, este es el inicio de unas de las actividades programadas para el mes de abril. Tenemos la próxima semana a esta misma hora, a las 4 de la tarde, el tema de empoderamiento laboral para mujeres y jóvenes. El jueves 18 tenemos el tema inclusión financiera para jóvenes y mujeres. Y el jueves 25 de abril, inclusión educativa como instrumento de mejora empresarial. Son temas muy importantes y como bien mencionó el especialista el día de hoy, son temas que ayudan y promueven principalmente la integración y la inclusión de los distintos sectores, distintos sectores que muchas veces son excluidos y que lamentablemente muchas veces las empresas a veces no se percatan de que hay mucha riqueza en la diversidad. Y creo que es un punto importante que mencionaron los especialistas, que mencionó el especialista y que se ven en las preguntas del público, lo importante del desarrollo humano y lo importante del desarrollo de la persona, ¿no? Es muy importante ese tema. Muchas gracias, Rommel. Muchas gracias a todas las personas conectadas y nos encontramos la próxima semana en estos talleres realizados por empresas integradoras. Como bien mencionó Rommel, es una iniciativa liderada y trabajada en conjunto entre PADF, CONFIEP, ACNUR y por CEDRO. Muchas gracias con todos. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Rommel. Esté muy bien. Gracias A ti, a Manuel. las personas que participaron. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.